Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tadeo y esta es mi vida mágica. Durante los próximos minutos estaré tratando de poner una chispa de magia en tu vida. No te vayas, que este programa es para ti. ¿Existieron los dragones en realidad? Esta es una pregunta muy interesante porque desde luego parece casi imposible que hayan existido este tipo de seres, ¿no? Estos seres voladores, que echaban fuego y tal, ¿no? Pero sin embargo, la palabra dragón nos produce un impacto muy fuerte en nuestras conciencias. O sea, estamos como muy predispuestos a aceptar, al menos a un nivel irracional y a un nivel subjetivo, la presencia de estos seres. Y entonces yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué tienen un impacto tan fuerte sobre nosotros? ¿Y por qué cuando vemos en historias fantásticas de ciencia ficción, por qué cuando vemos los dragones nos sentimos tan identificados con ellos? ¿Por qué cuando los hemos visto en Juego de Tronos no funcionan tan bien? ¿Por qué cuando los hemos visto en El Señor de los Anillos no funcionan tan bien? ¿Por qué siempre existe una propensión a que existan dragones, a poner dragones en todas las historias antiguas? ¿Por qué? ¿Y por qué funcionan tan bien? ¿Por qué no rechazamos esta presencia? Estas son preguntas internas, o sea, son preguntas profundas que debemos hacernos a nuestro yo interno. ¿Por qué asimilamos también los dragones? ¿No será que en algún recuerdo muy remoto de nuestras conciencias irracionales hayamos tenido contacto con estos seres? Esa pregunta se las dejo ahí para que cada cual se las haga. Yo voy a hablar sobre lo que yo entiendo sobre estos temas. Tal vez la presencia reptiliana en nuestras vidas sea mucho más común de lo que parece. Tal vez las serpientes anden por ahí y los dragones anden por ahí mucho más de lo que nosotros creemos. Así que vamos a retroceder en el tiempo para hablar un poquito sobre todos estos temas y ver qué hay de cierto con respecto a los dragones y a los seres reptiles en nuestro planeta. Todo parece indicar que a lo largo del tiempo han existido en nuestro planeta muchas clases de seres. Cuando nos vamos a los libros antiguos como la Biblia, nos encontramos que se hablan de muchos tipos de seres. Se hablan de seres gigantes y bueno, de toda una variedad de seres que parecen no ser seres humanos, o al menos no humanos como nosotros los conocemos. Hay algunos libros antiguos, incluso los libros relacionados con la teosofía, que explican que han existido 5 generaciones de seres humanos, o que han existido 5 razas de seres, y plantean que esos seres gigantes sí son seres humanos, pero son seres humanos de la tercera raza. O sea, hubo como oleadas de seres, y unos se fueron adaptando mejor a los tiempos, o cada tiempo tuvo su tipo de ser, y parece ser que hace mucho tiempo hubo unos seres humanos que medían 8 metros, que eran gigantes y que tenían un solo ojo, que eran cíclopes. Los cíclopes tampoco es una invención de la mente humana. Yo me gustaría decir que deberíamos empezar por olvidarnos de que el hombre antiguo fabuló e inventó toda esa gran mitología griega, romana. No, parece ser que todo eso tiene un componente real. Y lo más probable es que si hoy nos cuesta trabajo enseñar la historia, por ejemplo, decimos, bueno, a ver, la historia de Cuba, 500, o sea, estas historias que tienen 500 años, 2000 años, si nos cuesta trabajo asimilarlas,
pues imagínense ustedes cómo sería para esas personas tratar de aprender una historia que tuviese 450.000 años, ¿no? Entonces, la forma más fácil de hacer llegar estas historias a todas las personas era a través de cuentecitos, de cuentos. Y esos cuentos fueron creando toda esta mitología. Y las personas que ya sí sabían la historia como era, pues eran los sacerdotes, los grandes sacerdotes, las personas que se dedicaban a esto. Pero el vulgo simplemente conocía estas historias a través de fábulas, de leyendas, etcétera, etcétera. Y de hecho lo mismo pasó, lo mismo se encontraron los españoles cuando llegaron por ejemplo, a México en 1519. Se encontraron con que los sacerdotes mayas y aztecas no querían hablar con ellos, no le contaban nada de sus grandes secretos. Y de hecho los sacerdotes europeos pudieron arrancar algún secreto a los niños. O sea, hablando con los niños le empezaron a contar algunas cosas de lo que ellos sabían. Eran fábulas, cuentos, leyendas de su pueblo, la leyenda de Quetzalcóatl, la leyenda de Kukulcán, ¿no? De estos seres serpientes, de estas serpientes emplumadas, seres reptiles voladores, que fueron los creadores de estos pueblos. Y si nos vamos a China, pues allí también nos encontramos al dragón rojo, ¿no? Que es el fundador del pueblo chino, otra serpiente emplumada. Pero bueno, ¿quiénes son estas serpientes emplumadas? ¿De dónde salen todos estos seres reptiles que parece que existieron en la Tierra en algún momento? Bueno, pues para esto la Biblia nos sirve poco. Necesitamos buscar alguna fuente incluso anterior a la Biblia. Y la pregunta es, ¿existe alguna fuente anterior a la Biblia? Y la respuesta es que sí, que existe una fuente anterior a la Biblia, que son las 25.000 tablillas de arcilla que se encontraron en la biblioteca del rey Asurbanipal en la antigua ciudad de Nínive, que es la actual ciudad de Mosul, en Irak. En esta biblioteca del rey Asurbanipal, del rey persa Asurbanipal, pues se encontraron estas 25.000 tablillas de arcilla escritas en lenguaje cuneiforme. Y cuando intentaron traducir estas tablillas, pues nos encontramos con toda una especie de Biblia sumeria muy interesante. Pero el gran problema de esta Biblia sumeria, bueno, ahí yo digo que dos grandes problemas. Por una parte, Zacharias Sitchin, que fue el gran especialista en lengua sumeria, que fue quien tradujo todos estos textos, pues al sacar toda la información de las tablillas, pues se encontró con un gran problema, y es que como estos textos echaban por tierra buena parte de la Biblia, del Viejo Testamento, pues entonces este señor, que era de origen palestino, fue muy atacado por los israelíes, quienes dijeron que todo esto era una gran mentira, que todo esto era una gran invención de Zacharias Sitchin, que lo que quería era debilitar las bases religiosas y culturales del pueblo hebreo. Entonces, pues esto tuvo poco impacto porque fue rechazado por los judíos, que dijeron que ellos no podían aceptar nada de esto, que al final, pues esto no era más nada que una invención y un fraude para hacerle daño a su pueblo. Pero bueno, hay otras personas en el mundo que sí hemos creído a Zacharias Sitchin, que pensamos que este señor era un intelectual serio, y que nos hemos acercado a estos textos pasando por encima de lo que puedan pensar los judíos, ¿no? Ahora bien, hay otro problema, y es que las cosas que dicen estas tablillas son cosas casi increíbles, ¿no? Son cosas que a la mente humana racional le cuesta mucho trabajo aceptar. ¿Por qué razón? Bueno, por ejemplo, dentro de las cosas que dicen las tablillas de arcilla, narran una historia que tal parece que es un ser que está entrando al planeta desde las estrellas y va narrando cómo es el sistema solar. Y claro, cuando te encuentras un texto que tiene 8.000 años de antigüedad y te encuentras que está narrando el sistema solar y que te está hablando de choques entre planetas, que te está hablando de cómo surgió el cinturón de asteroides, que te está hablando de todas estas cosas que la humanidad ha venido a conocer en el siglo XVIII, XIX o XX, pues entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que hace 8.000 años alguien tuviera este conocimiento del cosmos? Entonces, claro, nos choca mucho porque decimos, bueno, ¿de dónde sale este conocimiento? Tal parece
que nuestro Sol, parece ser que estas grandes civilizaciones usaban los soles, que son como singularidades dentro del universo, como portales intergalácticos, y son esos seres, a través de alguna tecnología que el ser humano desconoce hoy, pues podían entrar a nuestro sistema solar o acercarse a nosotros, a la Tierra, utilizando como portal nuestro Sol. Y bueno, una vez ya cerca del planeta Tierra, parece ser que, bueno, vinieron seres hace 450.000 años, estos famosos seres reptilianos, Anunnakis, del planeta Nibiru. Y bueno, pues parece ser que entraron en nuestro planeta, según se cuenta, buscando oro, porque dicen que necesitaban oro para espolvorearlo en su atmósfera, para así evitar que el Sol de su planeta, el Sol de su sistema solar, pues acabara con la atmósfera de su planeta. Y bueno, se piensa que vinieron buscando oro a nuestro planeta, que estuvieron excavando en unas minas que existen todavía hoy en el sur de África, y que al final, bueno, hubo problemas porque dicen que estos señores pues terminaron sublevándose porque se sentían astronautas y no mineros, y el trabajo en las minas era muy duro. Y entonces, bueno, pues como al frente de esta misión venían dos príncipes, los dos hijos del rey Anu, Enki y Enlil, pues entonces uno de ellos, Enki, decidió tomar al ser humano que existía en la Tierra en aquel momento, que eran seres, era el Homo habilis, algo así, algún ser de estos cercano a los neandertales o algo así. Tomaron uno de estos seres y decidieron mezclar el ADN de estos seres humanos con el ADN de ellos, y hicieron varias pruebas y terminaron tomando como vientre a una mujer Anunnaki llamada Ninhursag, y esta mujer pues bueno, pues terminó pariendo a un ser híbrido que ellos llamaban Adapa, y que desde luego es el Adán de la Biblia, porque al final las historias del Génesis y las historias que cuentan las tablillas de arcilla son muy parecidas, pero desde luego es mucho más exacto, mucho más lógico la explicación que dan las tablillas de arcilla. Por tanto, la historia del Génesis contada por los sumerios es mucho más creíble y mucho más aceptable. Y entonces, para seguir con la versión sumeria, pues este ser, Adán, o Adapa como le llamaban ellos, pues era un ser muy bello, físicamente muy bello, y ese fue el gran éxito de esta invención, de este cruce entre humanos y Anunnakis. Pero era un ser incapaz de trabajar, era un ser muy delicado, que no tenía capacidad para trabajar en las minas, y entonces de alguna manera este proyecto fue un fracaso. Enlil, el hermano de Enki, pues dijo, bueno, pues ¿qué hacemos con todos estos seres que creó Enki? Bueno, pues los vamos a dejar aquí en un lugar, que es lo que la Biblia llama el Jardín del Edén, y bueno, los tendremos aquí, en el Jardín del Edén, y bueno, pues porque para trabajar nos sirven. Eso sí, les gustó tanto, fue un éxito tan grande la belleza de estos seres, que el propio Anu, allá en el planeta Nibiru, quiso conocer a Adán. Y entonces se lo llevaron en una nave espacial, se lo llevaron a Nibiru, el planeta Nibiru, para que lo conocieran. Pero Enki le dijo a Adán, mira, allí no bebas nada de lo que te den, porque probablemente mi padre quiera envenenarte, quiera matarte. Y entonces cuando llega a ese planeta, pues por el contrario, a Anu le gustó muchísimo a Adán, al punto que se quiso quedar con él allí. Y le dijo, quédate con nosotros, incluso te voy a dar a beber algo para que tú puedas vivir como nosotros, que nosotros vivimos 80.000 años. Y para que tu vida sea tan larga como la nuestra. Pero como Enki le había dicho que no bebiera nada, él no quiso beber eso y dijo, no, yo quiero regresar a mi planeta. Y entonces, bueno, pues así, regresó Adán a la Tierra. Y luego, pues ya aquí en la Tierra, Enki siguió trabajando con estas razas humanas que él estaba consiguiendo, ¿no? Porque no es como la Biblia que dice que hubo Adán y Eva, no. Enki trabajó mucho y creó a muchos seres. Creó a Adán, a Eva y a otros seres más, eran muchos más. Y estos seres, pues, él lo que intentó fue pues, como mejorarlos, ¿no? Cuando dicen que le dio a comer la manzana del conocimiento, fíjense que la manzana no es la manzana de la vida, ¿no? Es la manzana del conocimiento. Realmente esto es un símbolo. Lo que hizo él fue trabajar con ellos para darles un nivel de conciencia tal que les permitiera conocer la idea del bien y del mal. Ahora bien, esto nos crea un gran problema, y es que entre los dos príncipes, entre Enki y Enlil, que ya a Enlil le podemos llamar
Jehová, ¿no? Para entenderlo un poco con la Biblia nuestra, pues se dio un gran conflicto porque decían, bueno, si tú le has dado a estos seres la conciencia del bien y del mal, pues bueno, cuando él fue a visitarlos, pues se encontró que ellos sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Entonces ahí fue como cuando Enlil, en este caso, o Jehová, se dio cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? De que estos señores ya, los seres humanos ya tenían conciencia del bien y del mal. Pero realmente yo me pregunto, ¿tener conciencia del bien y del mal es bueno? Enki realmente le estaba haciendo un favor a los seres humanos dándoles esta conciencia, o les estaba haciendo daño. Esta es una pregunta que no es tan fácil de responder. Yo desde luego me paso la vida meditando sobre ella. La realidad es que cuando Jehová o Enlil, que por cierto era también un ser reptil como la otra serpiente, ¿no? Como Enki, pues realmente cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando dijo, bueno, pues ya si ustedes tienen esta conciencia, lo que haré es que no puedan vivir como nosotros, que no puedan vivir 80.000 años como nosotros, que su vida esté mucho más limitada, y obligaron a Enki a que trabajara en ese sentido, de que hiciera que la vida de los humanos estaría limitada a menos de 1000 años. Y bueno, recuerden que los antiguos, estos personajes bíblicos como Matusalén y todos estos seres sí vivieron cerca de los 1000 años, 900 y tantos. El propio Adán vivió 600 y tantos, etcétera, etcétera. Pero siempre una vida limitada, a menos de 1000 años, para que no fueran como ellos, que ellos podían vivir 80.000. Y entonces, bueno, pues fueron expulsados del jardín del Edén, le dijeron, bueno, pues búsquense la vida en la tierra. Y al final, pues, esto es un poco el inicio del origen de la humanidad, pero los seres dragones son estos seres. ¿Y qué pasó? Bueno, pues vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo para contar un poco la historia completa, así rapidito. Solo decir que estas mujeres humanas eran muy bellas, y como eran muy bellas, a los seres extraterrestres que circulaban por el planeta, que eran seres venidos de muchos sitios, pues les gustaban mucho las mujeres humanas, y a los Anunnakis les gustaban mucho las mujeres humanas, y por eso intentaban tener relaciones sexuales con ellas, las violaban. O sea, la mitología griega y romana está llena de violaciones de mujeres humanas, porque eran mujeres muy aceptadas por estos seres. Y hubo una mujer humana llamada Lilith, que al parecer subió a una nave espacial de uno de estos Anunnakis para tener relaciones sexuales con él. Este señor se quedó dormido y Lilith le robó un objeto de poder que tenía este ser extraterrestre, que es lo que ellos llaman el Sol Negro, que es ese objeto de poder que terminó en las pirámides de Egipto. Recuerden que las antiguas ciudades tenían pirámides y que esas pirámides no eran monumentos funerarios como nos han contado. Ahí nunca encontraron un sarcófago ni nada. O sea, en Egipto existían templos funerarios, y en esos templos funerarios era donde estaban los sarcófagos, los enterramientos. Pero la ciencia ortodoxa no supo darle una explicación a qué cosas eran las pirámides. Pero realmente lo que eran las pirámides eran sitios, eran estructuras cerradas, donde no se podía entrar, no había puertas ni ventanas, y simplemente en la cámara del rey, el lugar más importante, estaba colocado ese objeto de poder. ¿Para qué servía? Bueno, servía para que cualquier persona del pueblo, dirigiendo su mente hacia la pirámide, pudiera materializar sus pensamientos. Y bueno, con este poder que tenían estos Anunnakis, pues crearon grandes civilizaciones. Cuando los humanos les robaron, cuando Lilith le roba esto a los Anunnakis y se lo lleva a su pueblo, pues su pueblo pues creó grandes civilizaciones, como la civilización lemuriana, o sea, la Lemuria, y también la civilización Atlante, que también fue una gran civilización. Eran civilizaciones que tenían un desarrollo material muy grande, pero que era un desarrollo material que no estaba acorde al desarrollo moral de esas personas. Y por eso eran civilizaciones muy desastrosas a nivel moral, donde los reyes eran grandes déspotas, donde habían grandes crímenes. Y bueno, el karma de la tierra todavía recoge todo esto. Hubo un momento en que en una gran reunión de Anunnaki, los príncipes como Enlil, por ejemplo, este que llamamos Jehová, decidió acabar con la humanidad, ¿no? Decidió que había sido un gran error permitirle a los hombres haber tenido este objeto de poder. Consideraron que fue un gran error que la humanidad se mezclara con ellos, y decidieron destruir la humanidad para que se empezara de cero. Y entonces ahí fue cuando vino el diluvio,
etcétera, etcétera, que al final no murió toda la humanidad, porque de hecho Enki le avisó a Noé, que era hijo suyo, de que construyera un arca para que se salvara y que salvara animales y a toda su familia, etcétera, etcétera. Y también se salvaron otras personas. Pero sí, desde aquel momento los Anunnakis decidieron no tener más contacto con los humanos, pero bueno, sí que siguieron en la Tierra, hasta que hace aproximadamente unos 13.000 años vinieron seres de otra dimensión, vamos, que le llaman los seres angélicos, ¿no? Que vinieron a sacar, a limpiar de Anunnakis la Tierra, a restablecer el orden en el planeta, porque también hay que decir que los seres humanos somos una creación de seres de otras civilizaciones mucho más desarrolladas, que son seres de Orión, que son seres tal vez pleiadianos, etcétera, etcétera, bueno, otros seres, y entonces, bueno, pues los seres de la constelación de Vega, bueno, en fin. Estos seres, que supuestamente son los seres felinos, que dejaron en la Tierra la estatua del león, ahí que es la esfinge que está en Egipto, que luego muchos siglos después algún faraón le quitó la cabeza al león y le puso cabeza de faraón, pero eso realmente era un león que marcaba la presencia felina de los dioses felinos en la Tierra. Y luego probablemente estos mismos seres felinos u otros seres de otro tipo de otro nivel, pues vinieron a la Tierra a combatir a los Anunnakis, a los seres serpientes, a los seres reptilianos. Y esta gran batalla fue una batalla donde la humanidad no participó. La humanidad estuvo espectadora ante esta batalla, y lo que hizo fue, bueno, pues en los libros antiguos, como los Upanishads, en los Vedas, ¿no? Los libros sagrados de la India, y en otros textos antiguos están recogidos estas batallas, que fueron batallas entre los seres de las tinieblas, en este caso los Anunnakis, y los seres de la luz, aunque a mí no me gusta hablar de tinieblas y de luz, ni de infiernos y de cielos, ¿no? Simplemente estos dos tipos de seres lucharon y prácticamente consiguieron sacar a los Anunnakis del planeta, aunque sí se quedaron algunos. Y esos Anunnakis que se quedaron, esos seres serpientes que se quedaron, fundaron posteriormente pues civilizaciones en el corazón de África, civilizaciones en la China, civilizaciones en América, como la civilización maya y azteca, y nos legaron un gran conocimiento. Un símbolo de la lucha entre estos seres angélicos y los dragones y los Anunnakis es, por ejemplo, el San Jorge matando al dragón. O sea, esto de San Jorge matando al dragón viene justamente de aquí, cuando estos grandes seres, estos seres angélicos, estos arcángeles, estos grandes seres vinieron a la Tierra a combatir a los dragones. Y también quedaron algunos dragones que tenían, vamos a decir, a cambio del conocimiento que le daban a estos pueblos, a ciertos pueblos antiguos, pues ellos le hacían sacrificios humanos a estos dragones, porque para ellos poder vivir en la Tierra pues necesitaban consumir sangre humana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto fue visto como una cosa negativa. Al principio estos pueblos les entregaban a los dragones en sacrificios a chicas vírgenes, etcétera, etcétera, pero llegó un momento en que estos seres decidieron que no, que ya no querían seguir bajo la tiranía de los dragones, y terminaron matando a todos los dragones. Entonces, bueno, ya en la Tierra los dragones han desaparecido, pero toda esta historia que lo seguimos viendo en la ciencia ficción y que lo seguimos viendo en El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, pues todo esto existió en algún momento en la historia de la humanidad. De hecho, Tolkien siempre decía que nada de lo que él contaba en El Señor de los Anillos era una invención, que él había visto en sueños, en sus ensoñaciones había visto todo esto. Entonces, bueno, esto también es información relevante que les dejo por ahí. Entonces, bueno, para esas personas que dicen, wow, porque la presencia reptiliana en la Tierra, que es el infierno, bueno, pues hay que decirles que realmente todos nosotros tenemos muy fuerte la presencia reptiliana, y que de alguna manera, aunque parece ser que al final nos hicieron daño acelerando todo el desarrollo de la humanidad, pero sí es cierto que muchos de los grandes conocimientos que hoy tiene la humanidad, pues se lo debemos a ellos. Y no podemos olvidar que entre Australopithecus y Pithecanthropus pasaron, o sea, que se convirtieran unos en otros, pasaron 1 millón de años. Para que los Pithecanthropus se convirtieran en neandertales, pues también pasaron un montón de tiempo. Y sin embargo, los neandertales se convirtieron en Homo sapiens en apenas 35.000 años. Por tanto, estas personas aceleraron el desarrollo de la humanidad. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que agradecerse. Bueno, en fin, esta es la base de todo el conocimiento. Como ven, hay muchas cosas. Sobre esto tendré que volver en próximos programas para hablar más del Sol Negro, para hablar de cómo Moisés le robó el Sol Negro a los egipcios y así consiguió abrir las aguas del Mar Rojo y escapar de allí, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con todo esto?
Pero bueno, esta es un poco la historia de los dragones. Por tanto, cuando hablamos de dragones, sí hay algo cierto, sí hay algo que existió de verdad detrás de toda esta historia. Bueno, para no extenderme mucho más, para no hacer el vídeo mucho más largo, ya yo lo dejo aquí. Espero que les haya gustado la historia de los dragones. Y tú, lo que pienses, por favor, déjamelo escrito ahí en los comentarios. Bueno, si les interesa el tema, pues seguiremos hablando de todo esto, porque hay mucha tela por donde cortar aquí. Y nada, yo me despido ya. Les mando un gran abrazo, les mando un gran beso y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete para que el canal siga creciendo y poder yo aquí seguir contándole todas estas cosas. Venga, hasta la próxima. Chao. Tadeo, es que me he encontrado esta joyita de canal en YouTube. Cuéntame, ¿qué cosa es Mi Vida Mágica? What is my magical life? Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? Mi vida mágica eres tú.